hablar ahora en instantes, ya lo voy presentando de paso, a Brian González. Él es un periodista argentino residente en China. Es además licenciado en filología china con un máster en comercio exterior y economía influencer. Interesante porque además estudió en universidades internacionales de Beijing, es columnista en el talk show Informal Talks de Hubei TV, la TV pública china ubicada en Wuhan, nada menos, mirá, en donde se habla de mucha actualidad y cultura. El argentino, oriundo de San Vicente, mira, hoy justo hablé con alguien de San Vicente, es una personalidad en China y una influencia de redes sociales, tiene 1.800.000 seguidores en Weibo y 217.000 en Bilibili y 68.000 en Instagram. Brian, actualmente reside en Beijing, estudió chino mandarín en Argentina de los 15 a los 18 años, obtuvo una beca para estudiar filología china en Beijing, ciudad de la que se enamoró y en la cual decidió quedarse a vivir. Lleva 10 años viviendo en China. Me avisan cuando lo tenemos. ¿Está conectado? Hola Brian, mucho gusto, ¿cómo va? Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Brian? Mucho gusto, Brian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, mucho gusto para mí también. Bueno, contanos en dónde estás ahora, qué hora es y algunos detalles del contexto, por favor. Bueno, son las 7:40 de la mañana y en este momento me encuentro en Beijing. En la y la temperatura. La temperatura en estos días estamos alrededor de 0 grados, en esta temperatura nos estamos manteniendo. 0 grados, claro, temporada invernal en ese lugar del mundo. ¿Me podés contar cómo se está viviendo en Beijing? Vos conocés Wuhan, ¿cómo se vive en Beijing esta etapa después de ya más de 2 años, ¿no? Del surgimiento de la pandemia? Exactamente, ya hace más de 2 años. En este momento Beijing se está preparando para un gran evento internacional que es los Juegos Olímpicos de Invierno, para lo cual tenemos enfrente fiestas que son como el Año Nuevo Occidental y el Año Nuevo Chino, y en este momento en China se está viviendo un rebrote en el cual la ciudad más afectada es la ciudad de Xi'an. La ciudad de Xi'an es conocida en el mundo por tener los guerreros de terracota, una ciudad antiquísima con muchísima historia y unos 13 millones de habitantes que en este momento están todos en cuarentena. Es una ciudad que tiene una cuarentena muy estricta y tiene 150 zonas de riesgo. Estas zonas de riesgo serían como comunidades, como pequeños barrios que están totalmente cuarentenados, que no se puede ni salir ni entrar, y en general en el resto de la ciudad no se puede salir, solamente se puede salir una vez cada 3 días para comprar mercadería de sus casas. Pero qué bárbaro. ¿Pone que es parte de la cuarta ola que se está viviendo ahí, Brian? Aquí lo que se dice en China es que no hubo olas. Lo que hubo sí hubo rebrotes muy pequeños comparados con lo que es la población de China, ¿no? Porque si vemos la cantidad de casos confirmados que tuvo esta ciudad de Xi'an, fueron más de 900 casos, pero desde el 9 de diciembre hasta el día de ayer, porque todavía no se actualizaron los datos del día de hoy, ¿no? Pero 900 casos para una ciudad de 13 millones de habitantes, en un país de 1.400 millones de habitantes, la verdad que es muy poquito comparado con otros países, ¿no? Con poblaciones menores. ¿Y por qué se dice que no se habla de olas, las medidas restrictivas? Entonces, bueno, lo que lleva a cabo China es una política de COVID-0, porque dice, si nosotros llevamos una política de COVID-0, quizás no se formarían nuevas variantes que pueden ser o más peligrosas o con un problema mayor en el sistema de salud. Entonces dice, nosotros tenemos que controlarlo, no tenemos que dejar que haya rebrotes tan grandes u
olas y así poder controlar este virus, ¿verdad? Dicen que China, como lo dicen oficialmente, ganó las primeras batallas, pero es una guerra contra el coronavirus que todavía se está llevando a cabo. Y más que nada también ahora lo que está en puerta es justamente el tema de los Juegos Olímpicos, y bueno, se tiene que dar una imagen y uno tiene que estar preparado para esta gran cantidad de gente que va a llegar al país, que no van a necesitar hacer cuarentena, cosa que para la gente común que llega desde el exterior se tiene que hacer 21 días de cuarentena o 14 días de cuarentena también. Entonces hay que estar preparado para eso y bueno, es algo, la preparación y la cantidad de casos tiene que ser mínima para que no influya tanto en el sistema de salud. La gente vacunada con terceras dosis, ¿es la mayoría de la población o hay un sector de antivacunas como ocurre en Europa y también en América? Hay un sector que se niega a vacunarse. Aquí la vacuna no es obligatoria como en el resto de los países del mundo. Se han aplicado 2.700 millones de dosis. Esto representa más de un 70% de la población vacunada con 2 dosis, y ya se empezó a dar la tercera dosis hace 2 meses más o menos. Entonces no hay datos específicos de cuánta gente está vacunada con la tercera dosis, pero bueno, por ejemplo, te puedo contar mi caso, que ya me la di hace como 40 días. Correcto. Se supone que esta variante es la Omicron, la que tienen ustedes ahí también. Bueno, hubo casos de Omicron, pero son casos muy aislados que justamente se descubren cuando se hace la cuarentena al ingresar al país. Como te dije, son 21 o 14 días que se hace cuarentena al ingresar al país, y ahí se ha descubierto menos de 10 casos en total hasta el momento. La variante predominante es la variante Delta, que sí es también bastante contagiosa, y bueno, en este momento la ciudad de Xi'an tiene como predominante la variante Delta. Y entonces los Juegos Olímpicos no van a requerir restricciones, o sí, finalmente, porque va a ser un mundo de gente en China. Bueno, lo que sucede es va a haber restricciones, no se va a permitir que llegue público del extranjero, eso sí, como en los Juegos Olímpicos de Tokio también tuvieron ese inconveniente. Los Juegos Olímpicos de Beijing van a tener eso, que no va a tener público del exterior, pero sí van a llegar muchos deportistas de diferentes partes del mundo, incluso de Argentina tiene una comisión muy chiquita, pero sí van a venir deportistas de Argentina, pero se van a los deportistas y entrenadores y diversas autoridades que llegan del exterior, se van a manejar en un círculo cerrado. Entonces van a estar dentro de la Villa Olímpica y no van a tener contacto con el público chino. Y el público chino que vaya a ver los distintos eventos, distintos partidos, etcétera, va a tener que hacerse hisopado al ir, y al terminar de ver esos eventos, al salir van a necesitar 7 días en observación, que eso se refiere a que uno tiene que estar en su casa y hacerse 2 a 3 hisopados en ese periodo de tiempo. Entonces va a ser un control bastante estricto, y bueno, y esperemos que no sea tanto la influencia que se tenga. Además, que desde otro punto de vista también hay que ver la cantidad de diplomáticos y autoridades internacionales que van a llegar, porque por ejemplo se invitó a Putin y el presidente argentino expresó que quiere venir para los Juegos Olímpicos, en el periodo de los Juegos Olímpicos, ya que también Argentina cumple 50 años de relaciones diplomáticas con China. Entonces, obviamente a los presidentes del mundo no se les va a pedir que hagan cuarentena, y la gente que esté en contacto con ellos va a tener que hacer cuarentena luego de verlos. Entonces va a ser bastante complejo el tema de restricciones y el control post visitas, ¿no? Hugo, ¿estás ahí?
Hugo Machiavelli, me parece que lo vemos. A ver si está ahí un problema de conexión. Ahí está, espérame, Hugo, sí. Sí, ahora sí te escuchamos. Ahora sí, repetí la pregunta porque no se oyó. Te decía, y sí. Después, por favor, sumate con alguna pregunta, Priscila. Sí. Le preguntaba a Brian, para salirnos del tema estrictamente pandémico, ¿qué experiencia la de él? ¿Qué experiencia, Brian? 10 años en China, sos influencer, laburás en la televisión. Contanos, resuminos un poco esa experiencia. ¿Por qué te vas? ¿Cuál es tu vinculación con el mundo chino? Y qué es de tu devenir, tu presente y lo que, ansiás en ese lugar tan particular. Bueno, yo empecé a estudiar chino a los 15 años en Argentina. Soy de San Vicente, provincia de Buenos Aires, un pueblo muy chiquito. Conozco. Ahora hoy hablé con alguien de San Vicente. Qué casualidad. Ah, qué bien. Bueno, todos estamos hablando bastante. Y bueno, estudiar el idioma, porque imaginémonos que San Vicente tampoco como mucho será el supermercado, pero claro, a mí se me ocurrió estudiar chino. ¿Por qué te interesás por el mandarín, por el chino mandarín? ¿Por qué? ¿Cuál es tu inquietud que te lleva a estudiar ese idioma, que no es tan típico entre nosotros? Creo que es curiosidad, no tengo una causa específica. La verdad que un día saliendo de la escuela se me ocurrió quiero estudiar chino y podemos llamarle destino, locura, lo que sea, pero se me ocurrió estudiar chino. Le comenté a mi mamá en ese momento y me dijo, bueno, dale, vamos a ver. Y bueno, preguntamos al tintorero en aquel entonces, que bueno, era japonés, pero era lo más parecido que teníamos, y nos dice, llamen a la embajada, y llamamos a la embajada y nos recomendaron un lugar en obviamente Ciudad de Buenos Aires, en Villa Crespo. Empecé a estudiar, es un idioma que me encantó por su complejidad, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que los caracteres chinos, la pronunciación, etcétera, es algo totalmente ajeno. Y a los 5 meses participé en un concurso y me gané la beca para poder venir a estudiar chino. En ese momento, como te dije, tenía 15 años, entonces tenía que tener 18, el alumno universitario, para poder venir. Brian, ¿me escuchás? Soy Priscila Martínez, de aquí de AM540. ¿Me podés escuchar? Priscila, ¿qué tal? Sí, no sé si estás capaz con el micrófono en mano o algo, pero te quería pedir por favor si lo puedes dejar en un lugar quieto porque te perdemos y no te podemos escuchar bien. Ah, bueno. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, escuchamos. Perfecto. Sí, ahora sí te escuchamos bárbaro. Gracias. Bueno, buenísimo. Y bueno, como les decía, llegué en el 2009 a China, hice mi carrera de licenciatura en filología china, que es idioma y literatura, y luego una maestría en comercio exterior. Y cuando estaba haciendo la maestría empecé a trabajar en un programa de televisión, que es un programa de entretenimientos, que hacemos periodismo, informes también, y que somos muchos extranjeros, 10 panelistas extranjeros, y bueno, yo representando a la Argentina hablamos de mucha actualidad. Y es un programa que le gusta mucho a los jóvenes, salió como uno de los 3 programas favoritos de los alumnos universitarios, así que eso también me llevó a empezar a hacer contenidos en redes sociales y por eso también soy influencer, así que es una experiencia muy linda. Y bueno, y por el momento el plan es seguir trabajando de esa manera y también poder hacer negocios con nuestro país y poder seguir desarrollándome, ¿no?, así profesionalmente. ¿Tenés algún tipo de contacto con el gobierno argentino, el actual, el anterior o con la embajada? La verdad que sí, la embajada argentina desde el gobierno anterior ha sido muy activa con la relación con China, porque es una relación estratégica, ya que es nuestro segundo socio comercial, luego de Brasil. Brasil es nuestro vecino pegado y después el segundo socio comercial es el país más alejado del mundo. Pero la embajada sí ve con mucha
mucha importancia a la relación con China, así que sí he estado en muchos eventos, tanto en la gestión anterior como en esta, y la verdad que sí se lo toman muy en serio lo que es la relación con China. Sí, sí. ¿Cómo nos ven desde China a los argentinos? Danos un esbozo sobre esa perspectiva. Lo primero que se sabe es, en general, el fútbol, ¿no? Dependiendo la edad con el que uno hable, va a saber o Maradona o Messi. Es uno de los primeros que se sabe, eso, ¿no? Sí, bueno, yo hice de traductor de Messi, de intérprete cuando él estuvo aquí, así que también fue un honor hacerlo, porque nunca me imaginé poder hacer de traductor de Messi, así que sí, también ha sido un honor. Y después también lo que se sabe es, mandanos una foto, así la subimos como parte de la nota de esta entrevista y después te la mandamos, así la viralizas también. Dale, perfecto. Y también lo otro que se sabe es, por ejemplo, el tango, y bueno, y lo que más se supo de mi programa es, por ejemplo, una reacción muy importante del tema de la inflación, que fue un video que también se viralizó en Argentina, así que se sabe de nuestro país, se saben cosas históricas como, por ejemplo, Evita se sabe, este personaje histórico también se sabe por justamente la canción No llores por mí, Argentina. Entonces hay un cierto, Madonna, ¿no? Una cierta... Escúchame, ¿nos confunden con Brasil como pasa en Estados Unidos o en Europa? ¿Nos confunden con Brasil o no? ¿Sabes que no? Se tiene, quizás se confunden porque los nombres no se relacionan demasiado, porque el nombre Argentina se dice parecido a árabe, entonces quizás se confunden geográficamente dónde estamos, no tienen mucha idea, pero o también dicen o son de Europa, no tienen mucha noción la gente que no conoce mucho el país. Otra cosa que se sabe mucho de Argentina es el tema de Malvinas, porque justamente China apoya mucho al reclamo argentino sobre Malvinas, entonces Malvinas se conoce mucho aquí en China también, así que eso es básicamente el panorama de lo que se sabe de Argentina en este país. Bien, Brian, ¿me escuchás a mí? Priscila Martínez. Sí, te escucho, Priscila. Y en las redes sociales, ¿no? Ya que estuve ahí chusmeando un poquito de tus redes y veo que tenés muchos seguidores, ¿qué te dicen? ¿Te hablan así los compatriotas, los argentinos? ¿Qué te dicen de que estás allá? ¿Cuáles son los mensajes de ellos? Hay muchos mensajes de mis compatriotas argentinos que hablan mucho de las oportunidades laborales. Uh-huh. Eso me ha pasado mucho, que me sorprendió también del hecho de querer venir a un país tan distinto sin el hecho de hablar el idioma quizás o tener un contacto con la cultura, ¿no? Uh-huh, sí. Lo que sucede mucho aquí en China es que es un mercado tan grande que sí hay muchas oportunidades, pero uno tiene que ser profesional en lo que hace, y específicamente en áreas científicas, ¿no? En eso se preocupa mucho China. Mucha gente que hace negocios también viene a China, entonces no es un destino para emigrar como lo puede ser Europa, que uno puede encontrar un trabajo o varios trabajos de medio tiempo para hacer una diferencia, ¿no? Eso es la situación. Contame cómo se dice Argentina en chino, uh-huh. Sí. Para tener una idea, a ver si lo podemos pronunciar nosotros. Dale, Argentina. No, para. Argentina. Está muy bien. Uh-huh. Y la última, a ver si podés, apelo a tu poder de síntesis. ¿Cómo es la cuestión de la libertad en China? ¿Hay vigilancia del gobierno? ¿Hay libertad absoluta? ¿Hay un mix entre un gobierno de tono comunista moderno o hay censura? Bueno, a ver, China es un país que el sistema político se dice es
socialismo con características chinas, ¿no? Entonces, lo que se dice es un socialismo que aplica muchas cosas del capitalismo, ¿no? Y se maneja con el tema de la cultura china. Entonces, el tema económico es mucho más libre, incluso si vemos en el ranking de libertades económicas, es mucho más libre que la Argentina, ¿no? Por esa razón también avanza mejor económicamente. En el tema social y demás, sí hay varias... Claro, hay varias restricciones y es un poco complejo el hecho de decir, se prohíbe todo. No es así tampoco. En mi caso no te podría decir que no me permiten decir algo, pero no es porque te estaría mintiendo. La verdad que nunca tuve un problema así. Y el tema es que no hay que generar contenidos falsos. Ellos están muy en contra de lo que es fake news. Si uno tiene evidencia de que estas cosas están sucediendo, sí, que se diga, pero no inventar cosas de la nada, y como sería en Argentina tipo operetas. Ese tipo de cosas les caen muy mal a lo que es todo el sistema chino. Pero vos, desde el punto de vista de la libertad de prensa, de información, podés contar, podés criticar al gobierno, por ejemplo, o a partir de ahí sos vigilado, video vigilado, interceptado en tus comunicaciones. No, a ver, el tema de decir cosas del gobierno, como te digo, si uno lo dice con datos fehacientes y evidencia, bueno, esto se está haciendo de tal manera y no tiene, por ejemplo, una medida económica o algo, o lo que sea, eso, si se cuenta con datos fehacientes, no hay problema. El tema es decir, está pasando esto y es porque por X motivo, ¿no? Pero sin algo que lo respalde, eso sí no se puede hacer, porque no es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza, digamos. Entonces, el tema es hablar con datos fehacientes. Esa es la situación. Bueno, Brian, ha sido muy interesante conversar contigo. Después pasarnos las fotos, así de paso viralizamos la nota y te la mandamos. Y te deseamos lo mejor. Ya tenés un gran éxito y esperamos que eso siga. Y cuando vuelvas por Argentina, espero que sea pronto, nos juntamos o te venís a la radio. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Que tengan muy buenas noches y felices fiestas. Igualmente, feliz año para vos. Hasta luego.